Vamos a orar en esta noche, vamos a entrar al tema. Yo sé que están también los intensivos en línea y también están los intensivos aquí presentes o presenciales. Pero vamos a orar para que el Espíritu Santo nos hable al entrar al capítulo 14. Señor, gracias por este tiempo y oportunidad de juntos adorarte, venir a tu palabra, ser edificados por ella. Gracias, Señor, que tú una vez más al leerla, cada versículo, como tenemos la costumbre de hacerlo y desmenuzarlos, comentarlos, tu Espíritu Santo va hablando a nuestras vidas, va edificando nuestras almas y nos va impulsando, Señor, a seguirte, a hacer la obra, a amarte en todo lo que tú nos has revelado, Señor, y que tú vengas en esta noche y traigas más de tu palabra en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén, amén. Muy bien, pues saluda a la persona que está ahí a tu lado, dile cómo estás. Yo sé que de repente no nos saludamos por esto de las mascarillas, de repente está así la cosa que no ves a nadie. Yo les voy a decir algo, hay muchos de ustedes que han llegado durante el tiempo de la pandemia que no los conozco. No les conozco la cara, pues, nada más les conozco de los ojitos para arriba, ¿verdad? Y hace unas semanas que tuvimos la cena de matrimonios, me tocó literalmente con dos parejas, estábamos en la mesa y no los conocía, no conocía sus rostros. Yo sabía, bueno, es esta persona, pero no les conocía. Y ahí tuvimos la oportunidad de platicar, de saber quiénes son. Y así cada uno de los que han llegado, pero que no perdamos esa costumbre de saludarnos, de por lo menos ahí hacernos un abracito así, en lo que va avanzando el tema de ir siendo cada vez un poquito más sueltos en todo este tema de la distancia social. Y bueno, las semanas pasadas estuvieron compartiendo aquí Pedro, hace 2 semanas compartió Romanos capítulo 12, si no me equivoco, y luego primero Rubén, ¿verdad? Tú compartiste Romanos capítulo 12, y luego Pedro, Romanos capítulo 13, yo sé que fueron muy buenos temas, yo los escuché allá donde andaba y de verdad fue muy edificante escuchar, yo creo que Dios habló a nuestras vidas. Y el día de hoy yo le había pedido a Jonathan Sandes que él compartiera Romanos capítulo 14. Porque nosotros llegamos ayer en la noche y ahorita ando así como, estoy aquí pero no estoy aquí, ¿verdad? Está mi cuerpo pero no mi espíritu. Me siento así bien raro, estando bien sacado de onda por el cambio de horario. Pero Sandes no quiso compartir hoy y para rebelarse contra mí se fue y se rompió la clavícula en un juego de fútbol. Yo le digo, mira, si no querías compartir, más sencillo, dime, ya no pasa nada, ¿verdad? Pero no es cierto, es broma todo lo que les digo. Pero sí, ayer andan jugando fútbol, se rompió la clavícula, está inmovilizado. Bueno, hay muchachos, ¿verdad? Ya les digo, ustedes juegan como si fuera así la Copa Mundial, tranquilos, hombre. Nadie les está pagando por jugar, al contrario, pagan por jugar. ¿Qué onda con ustedes? Pero bueno, ya son nuestros reclamos. Ya está bien, vamos a olvidar eso y vamos a entrar a Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Este capítulo es un capítulo muy interesante porque es a partir del capítulo 12 Pablo siempre habla la parte práctica en todas sus epístolas. Cuando tú vas a Efesios, primeros 3 capítulos son de doctrina, siguientes 3 capítulos, el 4, 5 y el 6 de Efesios. Ahora el apóstol Pablo aplica la doctrina con el deber práctico de la vida de la iglesia. Y si hay un capítulo en Romanos que a partir del capítulo 12 es la parte práctica ya de la epístola del 12 al 16, el 14 viene siendo como la parte más medular del problema o la problemática que muchas veces se da en la vida de la iglesia. La iglesia, yo nada más quiero decirte algo, Cristo ama a su iglesia. Cristo ama a su iglesia de una manera como tú y yo tenemos que pedirle que nos revele cómo ama a su iglesia. Si tú y yo logramos, a lo mejor tú nunca has hecho esa oración en tu vida. Yo la he hecho muchas veces por necesidad. Y yo le he dicho al Señor, Señor, revélame cómo amas a tu iglesia. Porque para mí es difícil de repente amarla como tú dices que la amas. Pero Él es tan bueno que nos va revelando eso. Y al revelarnos cuál es su pasión y su deseo y su amor por la iglesia,
nos va dejando epístolas o nos va dejando capítulos como el capítulo 14, que nos ubica en esa parte medular de los problemas que se dan en la iglesia, en los desacuerdos que se dan, pero que a pesar de eso Jesucristo es el Señor de la iglesia y Él la ama. Y yo nada más quiero decirte esa parte, que Él la desea a la iglesia. Pero uno de los grandes temas que las iglesias atraviesan es la falta de unidad. Y la falta de unidad puede manifestarse a nivel personal, sí, o sea, yo mismo puedo estar en una discrepancia con mí mismo en la vida de la iglesia. En mi familia hay matrimonios que están en desacuerdo con ciertas cosas, y esa falta de unidad nos mete en una problemática como iglesia muy grande. Porque ¿qué hace la falta de unidad? La falta de unidad quiebra, desquebraja la iglesia de una manera que nosotros no logramos avanzar en los propósitos de Dios para nuestra vida personalmente como familia, pero también como iglesia. Entonces tenemos que entender, tenemos que captar que Dios tiene un proyecto, pero ese proyecto para nosotros como iglesia, para ti con tu familia o en tu círculo de unidad, tu círculo de confianza donde tú estás avanzando, el proyecto de Dios es que tú puedas vivir en la unidad. Hay otro pasaje que dice que nosotros tenemos que ser guardianes de la unidad, pero en el vínculo de la paz. La unidad no se guarda como en el tiempo de la Inquisición, donde los reyes católicos y la historia nos muestra cómo para mantener la unidad de una institución corten cabeza con todo aquel que está en desacuerdo. Aquí Pablo nos va enseñando otra forma, otra manera, la manera del Espíritu para abordar en medio de nosotros los problemas de unidad, los problemas de desacuerdos, los problemas que son tan reales en la iglesia que Cristo ama, en la iglesia que el Señor Jesucristo ama entrañablemente. Pero sí, es una tendencia que amenaza a la iglesia. ¿Por qué? Porque está formada por personas como tú y como yo, que tendemos a ser egoístas, tendemos a ser ensimismados, tendemos a ser, cuando nuestro ego se ve herido, luego se manifiesta en nosotros esa defensa al yo, y esa defensa al yo constantemente va a herir, va a golpear, va a maltratar a la novia, a lo que Cristo ama. Pero yo no sé tú, yo quiero ser el tipo de persona que ame a la iglesia como Cristo la ama. Y no nada más eso, quiero ser el tipo de persona que haga todo lo posible para tratar a la iglesia, para bendecir a la iglesia, y la iglesia es cada uno de sus miembros, como Cristo lo haría. ¿Sí me van siguiendo? Ahora, la oración y el reto que tenemos en esta noche es eso, que juntos podamos recibir revelación en cuanto a la unidad, en cuanto a cómo quiere Él que nosotros tratemos con este tema, que vayamos por encima de nosotros mismos y de nuestra manera de pensar. Bien, haciendo un pequeño recuento, el ser humano así es, porque es egoísta. Somos egoístas por naturaleza, aunque digamos que no, aunque digamos no, yo soy humilde, yo soy humildísimo, me deberías de conocer. La realidad de las cosas es que no es cierto. No somos, nuestra tendencia, podemos convertirnos, y el corazón manso y humilde de nuestro Cristo es algo que viene por el proceso de la palabra y el Espíritu en nuestras vidas. Pero nuestra tendencia natural, carnal, bestial, es ser egoístas, buscar lo suyo propio y primero yo. Esa es nuestra naturaleza desde que nacemos. Y para un recuento lo tenemos que ver en la Biblia. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel llegó a un punto donde se pelearon entre ellos mismos y se dividieron, las tribus del norte y las tribus del sur. Cuando entramos al Nuevo Testamento, te podría decir mucho del Antiguo Testamento obviamente, pero cuando entramos al Nuevo Testamento, tú ves a Pablo lidiando, enviando cartas
para trabajar con el tema de la unidad. Constantemente está enviando cartas. Por ejemplo, a la iglesia de Corinto, al inicio, primer capítulo de Corintios, cuando están peleando diciendo yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cristo, yo del otro. Se están peleando por quién es el mejor líder. O sea, cualquier semejanza. Bueno, no me sé la frase, pero por ahí va, ¿no? Los Gálatas se estaban devorando entre ellos. Estaban devorando entre ellos. En Éfeso y en Colosas se les recuerda de la unidad. Ahí viene ese pasaje de guarda la unidad en el vínculo de la paz. Ahí viene ese pasaje para nosotros. En Filipos se nos menciona a 2 mujeres. Hasta salen sus nombres, quedan en el registro de la Biblia para la eternidad: Evodia y Síntique. Yo creo que todos cuando lleguemos al cielo, la de Filipos, la que andaba dividiendo la iglesia por andar enojada con la otra señora, con Síntique. Sabemos que se arreglaron porque eran hermanas en Cristo y salieron adelante, pero esa es nuestra tendencia natural, a ver por nosotros mismos, ¿sí? A ver por nosotros mismos. Todo lo peleamos, hasta la silla que nos toca el domingo cuando llegamos a la iglesia. Es que a mí no me gusta aquí porque me pega el aire, ¿sí? Y 1000 cosas que podemos sacar y podemos traer menos. Pero todo lo peleamos. Así nos enseñaron desde chiquitos. Usted, mijita, no se deje de nadie, ¿verdad? Y se manifiesta en la vida de la iglesia también. Y increíble, después de que al anfitrión, al que te da la silla, casi le dices al pobre y le recuerdas su genealogía, después levantas las manos y adoras al Señor. Wow, por eso te digo que necesitamos los ojos de Cristo para amar a la iglesia. Amarla como Él ama, porque Él la ama, se va a casar con ella, estamos desposados con ella, pero Él quiere que tú y yo, que somos parte de este organismo, la amemos de la misma manera. Y no es fácil, no es fácil. Por eso el Salmo 133:1 lo dice: mirad cuán bello, y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque cuando se logra eso, qué belleza, qué belleza es la iglesia. Cuando en armonía, cuando tú te gozas por el bien del otro, cuando tú te das por el bien del otro, cuando tú oras a pesar de tu propia necesidad, oras por el bien y el bienestar de otra persona. Por eso el salmista lo dice así: mirad cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Bueno, los cristianos en Roma, en este capítulo 14 que estamos entrando, que estamos viendo, al ser obviamente una iglesia multicultural de judíos y gentiles, los judíos pues tenían, obviamente era la misma cultura, mismas creencias, mismo contexto, no importa que fueran de distintas naciones, al hecho de ser judíos se funcionaban igual. Pero los gentiles, que Roma era un lugar muy cosmopolita, con personas de diferentes partes, pues obviamente era una situación donde estaban gentiles que venían desde el norte de Europa, otros que venían de Asia, otros que venían desde la India posiblemente, otros que venían del norte de África. Esas partes conocidas al Imperio Romano, era gente de todas partes, y ellos llegan a la iglesia, se convierten, un poquito como lo que acabamos de ver en España, donde hay españoles y hay colombianos y hay brasileiros y hay argentinos en una sola iglesia. El pastor me estaba platicando que tuvo un problemón con las hermanas porque un día les dijo: vamos a hacer una cena, y dijeron, y para no andar con cosas, pues vamos a hacer arroz. Y el problema se dio en la cocina porque las hondureñas decían: es que el arroz se hace así. Pero las mexicanas decían: no, es que se hace así. Pero es que las otras, las guatemaltecas, decían: es que se hace. Y fue un problema por el arroz. Increíble lo que te platico, pero es cierto, es de la vida real. Así es. Y ahora entonces en la iglesia de Roma, antes de empezar a leer el capítulo, vemos la realidad de que Pablo empieza a hablar precisamente a los
a los miembros de esta iglesia que están en esa problemática y cómo se tienen que tolerar los unos a los otros. Y les empieza a hablar obviamente a los fuertes en la fe, a los más maduros en la fe. A lo mejor tú dices, bueno, eso es para mí. El Señor me está hablando, se dirige a mí. Bueno, eso espero, ¿verdad? Y luego también le habla a los débiles en la fe. Y a los débiles en la fe también, a lo mejor tú eres más humildón y dices, no, pues la neta, yo sí estoy ahí. Yo entro en esa categoría. Bueno, no importa dónde te sientas, que el Espíritu Santo te hable hoy, ¿ok? ¿Sí? ¿Estás listo? Pues vamos a leer ahí, vamos a empezar leyendo primeros versículos. Dice, reciban, ¿sí? Le habla primero a los más maduritos ahí en las cosas del Señor. En el capítulo 14, versículo 1 le dice, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Versículo 2 dice, algunos creen que está permitido comer de todo, pero hay otros que son débiles y que solo comen legumbres. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe juzgar al que come, porque Dios lo ha aceptado. Entonces aquí Pablo nos presenta dos bandos, el bando de los fuertes y el bando de los débiles. El bando de los maduros y el bando de los más chavos en las cosas del Señor, de los más recientes en las cosas del Señor. Bueno, dos bandos están aquí. Y entonces Pablo les empieza a hablar. ¿Quiénes son los fuertes en la fe? ¿Sí? Bueno, tenemos que definir esto. Los fuertes en la fe son los que entienden su libertad en Cristo. Entienden quiénes son en Cristo, se mueven en una libertad, no se sienten condenados por ciertas cosas. Hay una realidad de que ya no hay una esclavitud a estar sometido a ciertas situaciones o a ciertos contextos religiosos de los cuales por la gracia de Cristo te has podido liberar, ¿sí? No están esclavizados, por ejemplo en el caso de lo que estamos leyendo, a dietas y a fechas, porque ese era el tema entre judíos y gentiles, ¿verdad? Los judíos querían que los gentiles celebraran las mismas fechas que ellos, y los gentiles tenían una liberalidad porque ellos venían de un mundo, de un contexto no judío, en el cual hacían ciertas cosas que ofendían a los judíos. Eso es el caso de los gentiles, pero a los dos les habla y les dice lo mismo. Ahora ya no está hablando a los judíos y a los gentiles, le está hablando a los fuertes y a los débiles en la fe. Entonces los fuertes entienden su libertad, pero también tenemos que entender algo, son lo suficientemente fuertes o hay la suficiente madurez como para en ciertos momentos soltar sus argumentos, porque saben que sus argumentos van a afectar la salud espiritual de alguien que no ha comprendido una libertad que hay en la gracia, y son considerados con los débiles. ¿Sí vamos entendiendo aquí? Esto es importante entenderlo. Entonces esos son los fuertes en la fe, personas que no se van a meter en rollo si llega uno nuevo y de repente lo ves fumando y de repente lo ves con esto y aquello, y no se escandaliza porque él sabe que hay un proceso en la vida de esa persona. Y el proceso, yo nada más quiero decirte también, Dios quiere madurarnos. Él no quiere que nos quedemos atravesados en lo mismo siempre. Él quiere llevarnos a más. Podríamos definir la madurez o la fortaleza espiritual como alguien que no necesita de ciertas cosas para sentirse pleno. Su contentamiento está en el Señor. Su contentamiento pleno está en la persona de Jesús. No requiere de esto o aquello para sentir una fortaleza o sentirse como que tiene más. No necesita ni recursos, no necesita títulos, no necesita reconocimientos, no necesita nada, porque le satisface el Señor. ¿Sí me van siguiendo con eso? Le satisface Cristo. Y eso le produce o le da una seguridad por quien Cristo dice de él, por quien Cristo expresa que en su palabra que es esa persona. Y ahí radica, su fortaleza espiritual.
Entonces cuando ve a un débil tiene esa consideración. Pero ¿quiénes son entonces los débiles en la fe? Son aquellos que se sienten obligados a ciertas reglas, a ciertas cosas. Ahora, no confundamos estos factores de debilidad o de fortaleza espiritual con la congruencia de la palabra, con la moral de la palabra y con la suficiencia de la palabra. O sea, en otras palabras, ver pornografía, ver desnudos es pecado. No necesitas que yo venga y te diga, o que tú me digas a mí, es que yo soy fuerte, yo sé hasta dónde tolero. No eres fuerte, eres estúpido. ¿Sí me estás entendiendo? Es muy diferente. Porque la palabra tiene una congruencia, Dios tiene un carácter y el carácter nos anima a que tú y yo le adoremos, le exaltemos, y esa congruencia de nuestros corazones con el suyo es lo que nos hace a nosotros tener madurez. Pero ver pornografía es ver pornografía, decir chismes de otros es chismear, es tener una lengua bífida, criticar a otras personas es criticar a otras personas, decir a otros en reunión de oración, mira, es que te comento para que estemos orando, pero, y se echan el chal, ¿verdad? Fíjate que fulanita, eso es chismear, como tú quieras decirlo. Tienes que entender esa parte. Eso no se trata de debilidad o de fortaleza. Eso tiene que ver con que tenemos que rendir cosas y ser congruentes con la palabra de Dios. Entonces, debilidad, aquí yo te decía, es gente que se siente más bien obligada internamente a responder a cosas que tienen que ver no con su identidad en Cristo, a cosas que tienen que ver, con cosas que no son de la palabra, y hay una condenación si no las hace, sí. Y por ejemplo, si no ora a las 6 de la mañana, se siente condenado. Qué padre que ores a las 6 de la mañana, o sea, hazlo. Pero si no oras a las 6 de la mañana todos los días, no te hace el infierno. ¿Sí me estás entendiendo? O de repente el débil en la fe un día le ganó la tentación y se echó un cigarro y lo vio otro y le dijo, no, cigarro te hace al infierno. Perdón, es que vengo de España, pero no es así. Yo no estoy alentando cualquier vicio, ningún vicio vamos a alentar aquí en Amistades Saltillo, definitivamente. Pero no podemos ser así, y entonces Pablo empieza a definir esto, y lo que nos está diciendo aquí es que no nos menospreciemos los unos a los otros. Hay dos palabras en estos primeros 3 versículos que tenemos que resaltar. Una está en el versículo 3, después de su inicio, de su introducción en el capítulo 14. El versículo 3 dice: el que come todo no debe menospreciar. El que se siente fuerte pero menosprecia al otro está equivocado. ¿Sí? Dice que come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe juzgar al que come, porque Dios lo ha aceptado. Que es lo mismo, menospreciar o juzgar. Ahí es donde se da esta tensión. En realidad Dios nos dice aquí Pablo, Dios nos ha aceptado en esto que estamos leyendo. Hubo un teólogo muy antiguo, San Agustín. Él dijo así: en lo esencial, unidad; en lo no esencial, libertad; pero en todas las cosas, compasión. Y esto es muy común en la vida de la iglesia, porque de repente tú puedes venir de un contexto, como lo hemos hablado anteriormente, donde a lo mejor donde tú te convertiste, la iglesia donde tú vienes, nadie levantaba las manos, todo era con himnos. Yo te platicaba, yo venía a una iglesia cuando recién nos convertimos, que en lugar de aplaudir la gente levantaba hojitas y se oían así las hojitas en el auditorio, en el templo, ¿sí? Si alguien entraba con chicle, decías: ¿cómo has entrado al templo de Jehová con chicle? Y así era la gente donde yo me convertí. ¿Y por qué te estoy hablando estas cosas? Porque esas cosas no son esenciales. Lo esencial es Cristo, la palabra, el Espíritu Santo, la doctrina. Eso es lo esencial. Ahí tenemos que buscar unidad. Ahora, en esto que te acabo de decir,
en lo no esencial, o sea, todos esos detalles que si tú levantas las manos hasta aquí, hasta la altura de la cabeza, o hasta el cielo, o aquí, o de manera de recibir, o como pelota de béisbol, bueno, eso no es esencial. No nos vamos a meter en rollos por eso. Aquí, hay otros lugares donde sí, aquí no. ¿Estamos entendiendo? Pero en todo, decía San Agustín, compasión. Tenemos que ser compasivos los unos con los otros. Entender que hay gente que viene quebrada, rota, hay gente que viene con tremendos problemas, aflicciones, y tú a veces no vas a entender el por qué hacen lo que hacen, porque no estás en sus zapatos. Pero lo que sí puedes hacer es tener compasión, simple y llanamente, tener compasión por los demás. En la iglesia del primer siglo, esto que estamos leyendo aquí con la iglesia romana, obviamente por parte de los judíos había un celo por la ley, pero quizás de parte de los gentiles había un libertinaje que ofendía también a los judíos. Y eso es donde Pablo tiene que llegar como un árbitro y traer a los dos a un balance, a un punto central, porque eso es siempre una realidad. Aquellos que se sienten más maduros van a vivir un cierto libertinaje, y el libertinaje puede empezar por una rendija muy sencilla de ciertas cositas y se puede ampliar a otras cosas que para ti tú dices, híjole, es que ya se me hace mucho, eso ya se me hace mucho, y ahí es donde está ese estira y afloje del cual debemos de tener cuidado. Pero en todo lo recomendable es tener compasión los unos por los otros y entender que Cristo sigue amando a su iglesia, Sí, lo que te decía al principio, Cristo sigue amando a su iglesia de una forma entrañable, y que nuestra oración sea esa va a ser nuestra oración al terminar este tema. Señor, revélame cómo amas a tu iglesia, para que podamos caminar con Cristo en ese sentido. Ese fue el punto número 1, no nos menospreciemos los unos a los otros. Punto número 2, tenemos que entender que Dios sostiene a los suyos. Fíjate cómo dice el versículo 4: ¿quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Si éste se mantiene firme o cae, es un asunto de su propio amo, pero si se mantendrá firme porque el Señor es poderoso para mantenerlo así. Y lo que aquí está diciendo Pablo es que dependemos de la misericordia de Dios. En realidad dependemos de la misericordia de Dios. Otra realidad es que si estamos ocupados sirviendo al Señor, no vamos a tener tiempo para andar criticando a los demás. Son los cristianos que están sin hacer nada los que se ponen a criticar y a chismorrear a los otros. Demasiadas reuniones sociales, está muy padre, pero tenemos que tener cuidado, porque en demasiadas reuniones sociales se dicen muchas tonterías, y en las muchas tonterías no falta pecado. Eso viene en Proverbios, por cierto. Pero aquellos que están involucrados en la labor de ganar almas, de vivir del trabajo de la gran comisión, ocupados en sus hogares, ocupados en sus labores diarias, aquellos que están ocupados no van a tener tiempo para ese tipo de cosas. Y eso es lo que Pablo está resaltando aquí en esto que estamos leyendo, que Dios nos va a sostener en medio de lo que estamos atravesando. Número 3, vamos a empezar a leer versículo 5. Y número 3, Jesucristo es el Señor. Fíjate cómo empieza a decir Pablo aquí en esto que estamos leyendo. Algunos creen que ciertos días son más importantes que otros. Otros consideran que todos los días son iguales. Cada uno está plenamente convencido de su propio pensamiento. El que da importancia a ciertos días lo hace para el Señor, y el que no les da importancia también lo hace para el Señor. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que deja de comer lo hace para el Señor y también da gracias a Dios. En este pasaje que nosotros estamos leyendo vamos a encontrar la palabra Señor 8 veces. O sea, la importancia de que Jesucristo es el Señor, del por qué tú haces lo que haces. Porque aquí Pablo nos plantea esta problemática que tenían ellos. O sea, había judíos que decían, yo no como eso. Pero había otros judíos que decían, ¿sabes qué? Es que yo entiendo que hay una libertad en Cristo y sí lo voy a comer, no pasa nada. Pero otros se ofendían. Y por parte de los gentiles era lo mismo, tenían cierta libertad para hacer ciertas cosas, pero otros en su corto entendimiento no tenían libertad, se sentían condenados y hacían ciertas cosas. Entonces aquí es donde Pablo empieza a hablar y empieza a traer este punto de balance.
importante en la vida de la iglesia. Ahora, ¿cómo aplica eso para nosotros? De la misma manera, de la misma forma. Hay cosas que a lo mejor tú sientes que tienes una libertad para hacerlas, pero tú sabes que si tú las haces enfrente de aquellas personas que a lo mejor no tienen la misma revelación que tú en estos aspectos, les va a afectar. Pueden batallar ellos, pueden de alguna manera ser desafiados por esas decisiones que tú tomas. Pero la realidad es que independientemente de si uno se siente fuerte en la fe o débil en la fe, la madurez en Cristo te hace verlo a Él, y entonces todas las decisiones que tú tomas son en base a su palabra y tomando en cuenta al Señor tu Dios. Sí, espero me puedas estar siguiendo aquí. Hay un pasaje que se relaciona un poco con esto que estamos hablando, y es cuando Pedro está en esa escena con Cristo donde Jesús están ellos pescando, y Jesús está ahí preparando un pescado, unos panes, está preparándoles un desayunazo así bien padre, ¿no? Y Pedro lo reconoce, dice la Biblia que se avienta al agua, es el primero que llega ahí, los demás me imagino que terminan de pescar. Eso es Juan capítulo 21, y es esa escena donde Jesús, después de que Pedro le negó, es quizás la primera vez que vuelven a retomar palabra, y Jesús le dice: ¿me amas, Pedro? ¿Me amas más que todos estos? Y Pedro le dice: ay, Señor, tú sabes que, y le baja el nivel de la palabra y le dice: tú sabes que te quiero. Una cosa es amar, otra cosa es querer. Y ahí está, 3 veces le pregunta, ahí está la historia, tú la puedes ver. Pero después de eso es increíble cómo Jesús restaura a Pedro aún en sus errores, en sus debilidades. Lo restaura por su gracia, pero sí le da una palabra que nos hace entender este tema de la madurez espiritual, que es tan complejo. Está en capítulo 21, versículo 18, y es donde Jesús le dice: de cierto te digo. Y le dice a Pedro: cuando eras más joven, y escúchame bien aquí, cuando eras más joven, te vestías e ibas a donde querías. Porque por encima de fortaleza y debilidad, en realidad eso es inmadurez espiritual. Lo que Jesús está diciendo: te ceñías, ¿sí? Dice, te vestías e ibas a donde querías. Dice, pero cuando ya seas viejo, y aquí la interpretación podríamos decir cuando madures, cuando haya una madurez en tu vida, Pedro, extenderás tus manos, te vestirá otro y te llevará a donde no quieras ir. Esto es tan precioso y tan real y verdadero como lo que Pablo está diciendo explícitamente en Romanos capítulo 14. Porque fíjate, Jesús le dice a Pedro: cuando eras joven, te vestías e ibas a donde querías. Esa es la característica de la madurez espiritual. En la palabra, el vestirse o ceñirse habla normalmente de tu mente. Cuando en otros pasajes dice: ciñe tu entendimiento. O cuando nos habla, por ejemplo, Pablo en Efesios capítulo 6 del yelmo de la salvación, habla de todo lo que atraviesa por tu mente debe ser filtrado a través del pensamiento de que tú eres salvo en Cristo Jesús. Y yo te aseguro que si todo pensamiento que atraviesa por tu mente es filtrado por la realidad de eso que cubre tu cabeza y tu corazón, obviamente tomaremos mejores decisiones en la vida. Pero cuando no entendemos eso y no hay temor de Dios en el entendimiento, en el corazón, entonces vamos a tomar malas decisiones. Por eso cuando Jesús le dice a Pedro: cuando eras joven te ceñías, o sea, piensas lo que tú quieres, decides lo que tú quieres, y eso te lleva a hablar lo que tú quieres, porque esa es la característica de alguien que es inmaduro en la fe. Dice lo que quiere, hace lo que quiere. Y luego dice, en este pasaje dice: te vestías e ibas a donde querías. Esa es otra característica del inmaduro. Toma las decisiones que le da la gana, no consulta la palabra de Dios, no ora, se lee cualquier libro, escucha cualquier comentario humanista y se lo cree y toma decisiones en base a eso. Y eso nos habla de una inmadurez espiritual.
Pero Jesús mismo ahora le dice a Pedro: pero cuando ya seas viejo, ahora cuando crezcas, cuando pase el tiempo, cuando atravieses un proceso en tu vida, dice, cuando ya seas viejo, extenderás tus manos. Extender las manos, abrir las manos. Número uno, el abrir las manos, yo no sé si tú sabías, pero el levantar nuestras manos es como quitar nuestra defensa. Las manos son tu defensa. Cuando te avientan algo, algunos gritan, pero normalmente la defensa es meter las manos. Te proteges, resguardas por naturaleza los órganos vitales. ¿Sí? Eso es lo que todos hacen. No sabes ni qué va a pasar, pero ya estás así, ¿verdad? Pero el maduro espiritualmente se rinde a Cristo, extiende sus manos, le dice: opera mi vida, trabaja en ella, extenderás tus manos. Y luego fíjate cómo dice: extenderás tus manos, te vestirá otro. Te vestirá otro. ¿De qué te habla eso? De que ahora que nos va a vestir es la palabra. Cristo, a través de la palabra, el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, es quien va a vestir tu vida, a resguardar tu mente, a resguardar tu corazón, vistiéndote con la palabra de Dios. Y dice, al final dice: te vestirá otro y te llevará a donde no quieras ir. ¿Y de qué habla aquí? De que ese es el fruto de extenderte, de rendirte delante de Dios, de que te vista la palabra, te lleva a donde no quieres ir. ¿A dónde es ese lugar? A la cruz. Jesús dice: toma tu cruz todos los días y sígueme. Pablo dice en Romanos capítulo 8: anda en el Espíritu, camina en el Espíritu. Y en otros pasajes dice: y no satisfagas los deseos de tu carne. Porque el maduro espiritual, esta es su característica. Es una persona a la cual, se toma de la palabra de Dios y ya no toma decisiones en base a lo que cree, lo que piensa. Como lo dice en Proverbios 3: no seas sabio en tu propio entendimiento. ¿Sí? O sea, no te apoyes en tu propia prudencia. Así lo dice el Salmo, el Proverbio número 3. No te apoyes en tu propia prudencia. Pero cuando perdemos eso de vista, vamos tomando malas decisiones para la vida impresionantemente. Entonces esto, versículo 19 de ahí de Juan 21, fíjate cómo termina Jesús aquí. Dice: Jesús dijo esto para dar a entender con qué muerte glorificaría a Dios, porque se dice que Pedro murió crucificado. Entonces aquí hay otra, ese es todo otro tema. Dicho esto, añadió: sígueme. Al volverse Pedro, versículo 20, fíjate cómo pasa aquí. Al volverse Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y que le había dicho: Señor, ¿quién es el que te entregará? Cuando Pedro lo vio, le dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? Y Jesús le dijo: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Cuando Jesús, ¿qué es lo que está pasando aquí al final? Lo que está pasando es la tendencia que todos tenemos como seres humanos. Cuando Dios está tratando con nosotros y vas en el caminar de tratar de seguir a Cristo con tu corazón, la tendencia es ver a los demás. Señor, pero ¿y por qué aquello? ¿Y por qué aquel se porta de esta manera? ¿Y por qué ese no da testimonio? Si yo me he esforzado tanto en el ministerio, ¿por qué tú levantas a otros? Y esa es una tendencia natural de estar observando, de estar viendo a los demás. Y Jesús le dice a Pedro, cuando él dice: bueno, ¿y él qué? O sea, nada más me va a ir mal a mí. ¿Y él qué? Y Jesús le dice: ¿y a ti qué? ¿A ti qué te importa, verdad? Yo tengo mi trato con cada uno. Pero eso es lo que a nosotros no nos gusta. A eso a nosotros no nos gusta. Sin embargo, tenemos que entender que Él tiene su plan. Entonces, volviendo a Romanos capítulo 14, versículo 7, leo ahí. Y aquí vamos al punto número 4. Nuestra primera responsabilidad es hacia el Señor. Sí, nuestra primera responsabilidad es hacia el Señor. Versículo 7 dice:
Y es que nadie vive para sí y nadie muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Si nosotros podemos taladrar estas palabras en nuestro corazón, la vida va a ser más sencilla. Cuando nosotros peleamos en nuestro ego por nuestros propios derechos, la vida se va a complicar. Cuando decimos de corazón, y si vivimos, para el Señor vivimos, y si nos vamos a ir, si vamos a morir, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. El entender eso en tu mente y en tu corazón te va a simplificar la vida. Pero cuando no, vas a estar peleándote, como le dice Santiago a los que les escribe él ahí. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos, los problemas internos, las discusiones horribles que traemos? ¿Y por qué este? ¿Y por qué aquel? ¿Y por qué no yo? ¿Y por qué mi hermano? ¿Y por qué mi hermana? ¿Y por qué? ¿De dónde viene eso? Dice, de adentro, de traer un adulterio interno, tratando de seguir a Dios, pero no quitando nuestros ojos de esta tierra, de este mundo. Y eso lo va a complicar todo. Pero cuando tú pones tus ojos en Cristo y sabes que dependes de Él, y que la misericordia y la gracia de Dios también se extiende favorablemente sobre los débiles en la fe, sobre el que todavía critica y el que todavía chismorrea y el que todavía anda diciendo cosas y el que sube comentarios al Facebook con jiribilla, ¿verdad? Tratando de ofender a otros y tratando de... Compasión, de verdad. Oremos en esta noche que tengamos una revelación de cómo Cristo ama a su iglesia, para que tú y yo juntos la podamos amar como Él la ama. Versículo 9: porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor de los vivos como de los muertos. Así que, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Todos tendremos que compadecer ante el tribunal de Cristo. Está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios de sí mismo. Punto número 5, Jesucristo es el juez. La Biblia aquí nos está hablando de que nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Este es todo un tema, el tribunal de Cristo. Pero cuando todos ya sea porque Cristo vino, si nos toca en esta generación, o porque nos vamos a través de la muerte, a través de atravesar el umbral, todos nos vamos a parar delante del tribunal de Cristo y vamos a dar cuentas de lo que hicimos en esta vida. Todos. La diferencia, el tribunal de Cristo es para aquellos que son creyentes. Y sí, ahí el juicio será un juicio de misericordia para los creyentes. Pablo le está hablando a la iglesia, pero vamos a comparecer delante de Él. Yo nada más quiero decirte y hablarte esta parte. Tanto el débil como el fuerte se van a presentar ante ese tribunal. Y ese tribunal no es para determinar quién es salvo eternamente y quién no, porque eso es otro evento. Este es para otorgar galardones. Y creemos que después de atravesar el umbral, unos llevarán unos galardones y otros. Y nos vamos a llevar unas sorpresas impresionantes, porque los de los galardones no se los van a llevar los famosos, los que tienen miles y miles de likes y seguidores en YouTube por sus predicaciones. No, nos vamos a sorprender que a veces es la gente más sencilla, más anónima, más humilde, que tú jamás has escuchado sus nombres. No tienen el look para aparecer en un Instagram. Sin embargo, vivieron para Cristo, se entregaron para Él. No les interesaba, su galardón era caminar con Él cada día. Y eso es lo que Pablo nos va diciendo aquí. Pero todos vamos a rendir cuentas, y todos a final de cuentas, aún el que en esta vida batallaba para doblar su rodilla, todos en ese momento vamos a doblar nuestra rodilla delante del Señor y vamos a declarar que Él es Dios. Pero qué mejor empezar a doblar la rodilla aquí desde ahorita,
a que a fuerzas la tengamos que doblar cuando estemos en su presencia. Bueno, vamos a terminar leyendo hasta el versículo 15. Dice: por tanto, no sigamos juzgándonos unos a otros, más bien propongámonos no poner tropiezo al hermano ni hacerlo caer. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es impuro en sí mismo. Aquí Pablo ya está determinando algo para el que es fuerte y para el que es débil, pero principalmente para el que es débil. Pablo está diciendo aquí: nada es impuro en sí mismo. Sí, es como decir, el dinero es malo, es sucio. No, lo que está sucio es el corazón. El dinero es amoral. O sea, el mismo dinero con que tú le puedes diezmar a Dios y darle a un pobre, lo puede recibir una prostituta en una transacción que hizo, o un narcotraficante. El mismo recurso está en el corazón. Y lo que Pablo está diciendo es: nada es impuro en sí mismo. ¿Por qué? Porque ellos tenían un enfoque de alimentos, de fechas en las cuales ellos ponían mucho énfasis. Pero Pablo está hablando internamente al corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué es lo que hay interiormente dentro de ti? Y es lo que está hablando aquí. Dice: el que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Bueno, eso está más adelante. Leo el versículo 15. Dice: pero si tu hermano si tu hermano se siente agraviado por causa de lo que comes, y aquí es donde viene la madurez espiritual, entonces tu conducta ya no refleja el amor. No hagas que por causa de tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. Y eso nos habla de algo bien interesante. Vamos a ponernos de pie. Nos habla de las intenciones de nuestro corazón. Las intenciones de nuestro corazón. Fíjate cómo termina Pablo diciendo: si tu hermano se siente agraviado por lo que tú comes, vamos a decir por lo que tú haces, de lo que tú participas. Si alguien se siente agraviado, y ahí es donde entra ese amor. Y Pablo dice, más adelante lo va a decir: yo me volvería vegetariano el resto de mi vida si voy a ofender a alguien comiendo carne, como por decir un ejemplo. Y claro que no nos lleva a ese extremo. Sin embargo, está hablando de ese corazón que quiere agradar a Dios, pero también está preocupado por el prójimo, por la persona a su lado. Dice: entonces su conducta ya no refleja el amor. No hagas nada por causa de la comida dice: no hagas que por causa de tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. O sea, no hagas nada absolutamente que va a llevar a otros a que en su debilidad, y claro que ellos tienen su propia responsabilidad espiritual delante de Dios, porque en esto también hay gente que se la pasa viendo los errores de otros. Yo he hablado con creyentes, y les he dicho: oye, pero ya no te he visto y me gustaría verte, que le echas ganas, que sirves. Y siempre la excusa es: alguien hizo algo en la iglesia. Siempre, lamentablemente. Pero también esa es una realidad, la realidad de que cada uno de nosotros es responsable delante de Dios y no podemos echar culpas a los demás. Pero también en esto que estamos hablando es nosotros, en lo que tengamos conciencia como creyentes, tengamos cuidado de lo que estamos ándale, la lluvia de bendición ya llegó. También nosotros, en lo que estamos caminando con el Señor, vaya, que nuestras decisiones sean siempre buscando glorificarlo a Él y no afectar a los demás. Amén. Vamos a orar. Y de verdad que nuestra oración en esta hora, como yo te decía al principio: Señor, danos tus ojos para ver a la iglesia como tú la ves y amarla como tú la amas. Amar a la iglesia como tú la amas. Vamos a orar. Señor, gracias. Necesitamos tus ojos, los lentes que tú usas, tu visión, Señor, para ver a la iglesia como tú la ves y amarla como tú la amas.
Y cuando hablamos de la iglesia, Señor, no nos referimos a ese lugar donde hay un evento glorioso de luces y música y emoción, sino la interacción entre nosotros, que a veces hace incómodo el seguirte, pero que tú nos des ojos como tú los tienes para ver lo que tú ves, para ver lo que tú estás viendo, en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos que nos des los ojos de Cristo para ver a tu iglesia como tú la ves, y amarla como tú la amas, y entregarnos a tu iglesia en amarla como tú la amas día tras día, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos gracia para eso. Nuestras vidas necesitan tu visión para ver a la iglesia como tú la ves, Padre. Porque no, ahí donde estás, un momentito, levantas tus manos y le dices esta oración honesta. Dile: yo quiero ver a la iglesia como tú la ves. Quiero tener tus ojos para verla y amarla como tú la amas. Dame tus ojos para verla como tú la ves, en el nombre de Jesús. Perdóname, dile, si le tienes que pedir perdón, dile: perdóname por los momentos que la he criticado, que he hablado de otros, que he hecho comentarios en redes sociales a otras personas con intenciones a lo mejor de no directamente ofender, pero sí demostrar algo, Señor. Y guarda las intenciones de mi corazón, Señor. Todo, que sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Que de verdad nuestro corazón anhele todo lo que hace, todos los ministerios que efectuamos en este lugar, que lo hagamos para glorificarte a ti y no para que nos vea el hombre, la persona. En el nombre de Jesús, arranca de nosotros ese sentido carnal, Señor, de buscar lo propio, lo nuestro, lo que a mí me conviene, en el nombre de Jesús. Que podamos poner la mira en ti, en el nombre de Jesús, Padre. Renuévanos en nuestro amor por la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.